¿Qué tal? Dios les bendiga. Saludos. Rafa, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Pablo. Aquí Saludos. estamos nuevamente, Rafa, y qué bueno que nos ves. Traemos aquí una palabra de Dios. Queremos que Dios hablará tu vida hoy, así como ha hablado nuestras vidas en diferentes ocasiones, momentos, y creemos que Dios está vigente, que Dios sigue cambiando, transformando vidas, y te mandamos un fuerte saludo desde nuestra hermosa ciudad de Chihuahua, y que Dios te bendiga. Rafa, tenemos un tema. ¿Cuál es? Así es, un llamado para dejar el pecado y su recompensa. Dios tiene grandes planes y grandes propósitos para cada uno de nosotros en lo particular, y no solamente en lo particular, sino también para todo el mundo. Y aparte de este llamado, Pablo, vamos a ver la recompensa, porque Dios Amén. Cuando da abundantemente y sin reproche. Amén, manos llenas, para la gloria de Dios. Y como dice el hermano Pablo, ¿verdad? De aquí de la ciudad de Chihuahua, del estado grande, para el mundo, porque Dios quiere bendecir al mundo por medio de Chihuahua, y no solamente por medio de Chihuahua, sino por cada uno de los corazones dispuestos a servir. Dios va a usar a esa persona para bendecir al mundo. Aleluya. Amén, así es. Sí, como iglesia de Dios queremos que Dios nos usa, y donde estemos, en cualquier ciudad, cualquier país, Dios va a hablar por medio de uno, por medio de la palabra. Simplemente hay que dar el mensaje, y si tú nos estás viendo, queremos decirte que Cristo te ama, Él quiere cambiar tu vida, y como decía ahorita mi hermano Rafa, tiene propósitos, planes maravillosos para tu vida, y queremos hablarte de este tema relacionado con el pecado. Un llamado para dejar el pecado y su recompensa. Rafa, ¿cómo ves No, pues, el llamado? híjole, es algo bien enriquecedor, algo que te enriquece, bro, algo que te fortalece. Pero primero, muchas de las veces decimos nosotros como cristianos, Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo preparado para ti, sí, pero olvidamos lo primero, y lo primero es dejar el pecado. Y eso lo encontramos, Pablo, como versículo base. Vamos a encontrarlo ahí en Isaías capítulo 55, verso 7. Dice así la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Aquí encontramos en este versículo, Pablo, el primer llamamiento es que deje el impío su camino. Y aquí está diciendo, deje el hombre pecador su pecado. Su propio camino. Así es, y vamos a desmenuzar primeramente qué es la palabra pecado, Pablo. Amén. Sí, la palabra pecado es, la verdad, es cuando la persona está en el error de la maldad, ¿sí? Que vive en ello, se desenvuelve en ello prácticamente, y rechazando la ley de Dios e impureza. Eso es prácticamente lo que es el pecado. Errar, estar en el error, estar en la maldad. Entonces, así como hay un llamado para servir a Dios, hay un llamado también para dejar el pecado. Y aquí lo estamos viendo, deje el impío su camino, ¿verdad? Es como mucha gente, Pablo, confunde el arrepentimiento como el remordimiento. Entonces, voy a parafrasearlo así, yo no sé qué es una cruda, pero voy a usar testimonios de compañeros de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es la cruda? Dice que es un dolor de cabeza donde no soportas que alguien te hable, es una temblorina a escala Richter, ¿verdad? Así, tremendo. Entonces, el remordimiento es como una cruda para aquellos que beben. ¿Por qué? Porque cuando están en la cruda, ¿qué dicen? Ya no lo vuelvo a hacer, me estoy muriendo. Pero al próximo fin de semana o entre semana se avientan una cervecita, como ellos dicen, ¿verdad? Para el refresco. Pero vuelven a caer en el alcohol, brother, y vuelven a tomar. Eso quiere decir que no se arrepintieron, No. que los remordió solamente la conciencia. ¿Sí? Entonces, cuando tú no estás en el arrepentimiento, estás dentro de un error porque sigues practicando esos mismos errores, esos mismos pecados. Sí,
Sí, de hecho, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, a partir de ahí ya hay un llamado, ya hay una advertencia. Oye, una consecuencia. Exactamente, están diciendo la paga del pecado es muerte. Entonces, de antemano a todos se nos avisa, ¿no? Se nos avisa del llamado, de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer para nosotros poder acceder más adelante a una recompensa, ¿verdad? Y incluso viendo aquí lo que es el significado del pecado, vemos también lo que es el significado del impío, Rafa. ¿Qué es el significado del impío? Bueno, vamos a ver qué es el significado del impío o qué es una persona impía. ¿Sí? Es una persona con una actitud rebelde, sí, que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente y constante. O sea, ¿qué es el impío? Por decir, cuando nosotros le hablamos a las personas la verdad de por qué no se debe de tomar, por qué no se debe de adulterar, por qué no se debe de fornicar, por qué no se debe de idolatrar. Entonces nosotros le hablamos basándonos a la palabra de Dios, pero ellos dicen, no, es que eso es tu religión, es que eso es tu doctrina. No es religión, no es doctrina, es palabra de Dios, brother. Amén. Entonces la persona se opone y piensa que es el hombre que quiere cambiarle el corazón o que quiere cambiar la vida cotidiana del hombre, pero no. Entonces el impío es eso, el que se opone al conocimiento de Dios. Amén, de una manera consciente y constante. Sí, está consciente de que su vida tiene que cambiar y que se tiene que acercar a Dios, mas sin embargo lo rechaza, se niega, porque él quiere vivir su vida y está aferrado a ese estilo de vida que ya tiene, incluso a lo mejor que ya fue formado, le enseñaron de esa forma desde niño, de adolescente, joven, qué sé yo, de ese estilo de vida y ahí se agarró, y entonces ya difícilmente se acerca a Dios porque ya su camino ya pinta para estar siempre en contra de Dios. Así es. Rechazando todo lo que venga de Dios. Así es, mira, como por decir un ejemplo, ¿verdad? Con el respeto para todos los borrachos, Dios los ama, pero vamos a agarrar un ejemplo con los borrachos, como decías tú, que van trazando su camino, Pablo. Es como el varón de la casa que le gusta la cerveza como refresco, ¿verdad? ¿Qué le dice a su hijo mayor, a su hijo primogénito? Ándale, mijo, sea hombre, tómese una caguama conmigo, dale un fachito, y ahí está el... Mira, vieja, qué bonito, ya toma su primer... Entonces, sí, pero ahí después ya no hayan qué hacer con él porque... Ya está grande, ¿no? Porque ya llega borracho, llega insultándolos, golpeándolos, es el terror de la cuadra, de la colonia, del pueblo, qué sé yo. Ándale, y lo deja tú. Ya está en el problema del alcoholismo y se justifica con este dicho, ¿verdad? Que dice, es mejor ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo. Pero tú lo mencionabas ahorita, sí, pero ¿cuál es el pago de eso, Pablo? La paga del pecado, ¿qué es? Decías ahorita. Muerte, es muerte. Es muerte. Tristemente. ¿Cuál es la consecuencia del alcoholismo? La cirrosis. ¿Cuál es la congestión alcohólica? El divorcio, la irresponsabilidad laboral. El alcoholismo te lleva... Exactamente, ¿verdad? El respeto, ¿verdad? A la sociedad. Exactamente. Entonces, ¿pero qué lo hacen? Es que yo vengo de una familia fiestera. Aquí estamos hablando de que eso es un impío, ¿verdad? De una persona que está oponiéndose a la voluntad divina, que de una manera consciente y constante. Amén. Sí, entonces, pues si lo vemos de esta manera, es muy triste, ¿no? De cómo personas actúan de esa manera y tú te vas dando cuenta cómo ellos van marcando su camino y su destino. Y lo que dice la Biblia, ahí en Isaías, lo leíste ahorita, 55:7, deja el impío su camino. O sea, el impío debe dejar su camino. El camino que él lleva, el camino que él practica, ¿sí? Y el hombre inicuo dice sus pensamientos. Entonces vemos lo que significa pecador, lo que es impío, y ahora vemos lo que es inicuo. ¿Qué es inicuo realmente? Una persona inicua tiene su significado. A ver, Pablo, de tu ronca voz, mira, te presto mis lentes.
Sí, porque ya se me cayeron, pero no sé si sé dónde. Es muy grandota. Se me mueve, pero estamos todos ciegos. Dice, inicuo es una persona no recta, ¿sí? Basada en la norma inamovible de la justicia, de la injusticia, expresando la condición interna del corazón, rechazando la relación con Dios y sus principios. No va muy lejos del impío, del inicuo del impío, o sea, no están muy separados. Prácticamente van por el mismo camino, siempre oponiéndose a las cosas de Dios. Es la persona basada en la norma no recta, basada en la norma inamovible de la injusticia. O sea, es una persona que siempre está oponiéndose en todo momento a la justicia de Dios, siempre expresando internamente desde su corazón, rechazando todo lo que viene de parte de Dios. Ay, Dios. O sea, en pocas palabras, rechaza a Dios mismo. Así es. Como cuando le hablas a una persona y le dices, oye, acércate a Dios, Cristo te ama. Lo primero que te va a decir, ¿sabes qué? No lo necesito. Y hay un rechazo. O ¿sabes qué? No creo, simplemente. Y al no creer, pues, la Biblia también te marca que el que ya no ha creído, pues ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en Dios. Así es. Y entonces ahorita el ministerio de la iniquidad, brother, está a flor de piel, tanto que se nos ha predicado de una u otra manera y muchas veces donde ya nosotros, en nuestra sociedad, ha traspasado ya el pecado. Es más, dicen por ahí muchos predicadores, brother, que ya hemos dejado atrás a Sodoma y a Gomorra, brother, a diferencia de su iniquidad, brother. ¿Y yo pienso que sí. Sí, como dice que en Sodoma y Gomorra, brother, que estaba a flor de piel el homosexualismo y el lesbianismo, y es lo que estamos viendo ya ahorita, brother. Y eso es lo que está pasando con el inicuo, que se está rechazando la relación con Dios y sus principios. ¿Y qué dice ahorita el homosexual, brother? Que Dios así lo formó, que Dios así lo hizo. Y no, brother, no. Eso es iniquidad, brother. Y sí. Que se justifica a sí mismo por muchos motivos, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios ama a los homosexuales y les quiere perdonar y les quiere liberar. Es más, y les está haciendo un llamado, brother, para dejar el pecado. Una ocasión me hicieron una pregunta. Oye, hermano, ¿hay una Biblia para homosexuales? Digo, sí. Esta es la Biblia para homosexuales. Esta es la Biblia para los borrachos. Esta es la Biblia para la Biblia para los parricidas, matricidas, para los idólatras, para todo el pecador. ¿Esta Biblia es para el pecador? Sí, porque aquí el pecador encuentra la redención en la sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! Así es. ¿Sí? Realmente la Biblia nos marca que dice claramente que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. O sea, aborrece la práctica que el hombre hace constantemente. Y estamos viendo la práctica del inicuo, la práctica del impío, que siempre es rechazar a Dios, que se pone siempre a la justicia de Dios mismo y siempre practicando el pecado. Entonces, el Señor te ama, el Señor nos ama, pero aborrece nuestro pecado. O sea que aquí en la palabra de Dios encontramos, ¿no?, que Dios sí quiere el rescate del homosexualismo, que Dios sí quiere el rescate del alcoholismo, Dios sí quiere el rescate del idólatra, Dios quiere el rescate del adulterio, ¿sí? Los quiere rescatar, ¿sí? Pero aquí primero hace un llamado, brother, que dejemos el pecado. Deja ese pecado abominable que practicas delante de Dios y ven a los pies de Cristo. Y Cristo con los brazos abiertos va a decir: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén, amén. No, es padre cuando lo entiendes que te equivocas y que no te queda otra más de que buscar a Dios constantemente, porque el que te va a perdonar, de quien viene la redención, pues es de Dios mismo. Entonces te das cuenta al pasar el tiempo en el error que estábamos y cómo nosotros vivíamos apartados de Dios, alejados en el pecado, viviendo constantemente en él. Pero cuando te das cuenta por medio de las Escrituras qué tan grande es el amor de Dios,
que te da tantas oportunidades para que tú te acerques a Dios y muchas veces no lo entendemos. O sea, Así es. Dios es amor. Así es. Aún no sé si recuerdas, Pablo, cuando íbamos al ministerio carcelero con el hermano Manuel García, ¿lo recuerdas? Hacer eso, entrábamos a la iglesia a predicarles y ya había una iglesia establecida. Y por voluntad de Dios, ¿verdad? Conocimos testimonios tremendos de poder donde había parricidas, matricidas, había homosexuales, drogadictos. Dentro del cerezo, ¿verdad? Hombres, con el debido respeto a este comentario, todos tatuados, ¿verdad? Todos así como que de una forma física muy feos, pero tan bonitos y tan hermosos que se veían los hermanos levantando las manos hacia el cielo, declarando que Jesucristo era su Señor y su Salvador. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron y comprendieron ese llamamiento de dejar el pecado para recibir al Señor Jesucristo una recompensa, brother. Y aquí mira, ¿qué pecado, brother? No, Dios no perdona, brother. Todo pecado perdona a Dios. Y tanto así, mira, que vemos unos versículos bíblicos tan tremendos y tan bonitos, brother. En Isaías 1:18, Pablo, ¿qué dice? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Vemos una muestra de que el Señor dice, venid a mí, todos venid a mí, dice el Señor, y pongámonos a cuenta. O sea, vas a venir a Dios, vas a acercarte a Dios, pero también te vas a poner a cuentas con Dios. Y al ponerte a cuentas con Dios no significa que ya, porque el día de mañana te vas a morir. No, el ponerte a cuentas es de que tienes que decirle todo en cuanto has fallado, o más bien, o pedirle perdón para que Él te perdone. Eso es ponerse a cuentas con Dios, pedirle perdón por todo lo que tú le has fallado, le has insultado quizás, consciente o inconscientemente, y el Señor te va a perdonar, el Señor te va a dar una oportunidad, hermano Rafa, nuevamente. Amén. Y lo padre de esto dice que si vuestros pecados fueren como la grana, y como la nieve, serán emblanquecidos. O sea, hay una limpieza, una purificación por parte de nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre y de su Espíritu Santo. Dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, sí hay perdón. Así por parte de Por muy fuerte que sea el pecado, sí hay perdón. Amén. Hay una esperanza. Jesús sí perdona, Dios sí perdona. Solo es que tú tengas que ir a Él y pedirle que te perdone. Aquí hay un versículo bíblico, Pablo, ahí en Deuteronomio 4:29, te lo voy a leer. Sí. Dice de esta manera, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo el corazón y con toda tu alma. Y luego fíjate la recompensa en el versículo 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzarán todas estas cosas, si en los últimos días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres a Jehová con todo tu corazón, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, Él no te dejará ni te desamparará, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. O sea, brother, que Dios no se va a olvidar, porque un día dijo, yo quiero entrar a juicio contigo, ven y pongámonos a cuentas, habla tú para justificarte. Entonces, todo ser humano, no importa la clase social, no importa de qué nacionalidad seas, si eres grande, si eres alto, si eres gordo, si eres flaco, si eres güero, si eres moreno, si eres feo, si eres guapo, no importa, Dios te perdona, porque, aleluya, pues salí ahí de... Gloria a Dios. Me vas a chingar, ¿no? Que el mundo te conozca. Gloria a Dios. Ay, Dios, bueno. No, si nos hizo guapo. Sí. Más que no tenemos lleno y queremos más. Sí. Esa es la diferencia. Y si somos feos, ¿qué importa nuestra opinión frente al espejo, pues brother? Sí. Bueno. Entonces, Dios quiere perdonarlos, porque Dios dice ahí en San Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Exactamente. No, qué padre, contigo te das cuenta cuando dices tú, híjole, creo que no tengo perdón de Dios por todo lo que he hecho, pero vienes a Jesús y te das cuenta que Jesús te perdona.
que Jesús tiene misericordia de ti. Te vienes y te das cuenta que realmente hay alguien que te ama y te va a comprender y se llama Jesucristo. El único que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar cómo hayamos vivido tiempo atrás. Jesús nos ama tal y como somos, porque Él mira el corazón. Él no mira el exterior, Él mira el corazón, la necesidad del corazón. Y Él quiere saciar esa necesidad, ese vacío quizás que hay en el corazón del alcohólico, del drogadicto, de la prostituta, del que se echa con varones, del que es homosexual, del brujo, del hechicero, etc. Él quiere llenar ese vacío que hay dentro de esos corazones. Por eso los está llamando a ese tipo de personas que ejercen ese tipo de pecados, los está haciendo un llamamiento al arrepentimiento, hermano Amén. Pablo. Porque como tú dices, Dios mira el corazón, la necesidad del corazón, y Dios a través de su palabra también nos muestra su corazón, brother. Amén, sí. Porque mira, en estos pasajes bíblicos vemos claramente los pensamientos del corazón del Señor, brother, donde Él quiere perdonar al pecador y donde quiere Él que sus transgresiones sean olvidadas. Porque aquí nos dice muy claramente, brother, Sí. que Él se olvida, que Él quiere borrarlos, brother. Definitivamente. Sí, ahora dice, y yo te voy a recompensar, no me voy a olvidar de ti. Ok, el mundo te va a decir, ¿tú quién eras antes? Antes eras el borracho, antes eras el ratero, antes eras el homosexual. Ahora te van a decir el aleluya, ahora te van a decir el cristiano, ahí te van a decir, ahí viene el hijo, el siervo de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar lo que dice ahí en Hebreos 10:17, bro. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Y quién lo está diciendo, Rafael? El mismo Dios. Amén. Añade, o sea, más todavía añade, dice el versículo bíblico. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, lo que Él ya perdonó, para Dios está borrado. Así es, brother. Que a veces ahí nos traigamos a nuestra memoria recuerdos así de todo el pasado, pues ya es cuestión de una. Pero la Biblia dice que Dios nunca se acordará de nuestros pecados y transgresiones que llegamos a cometer cuando no le conocíamos. Y es triste, ¿verdad? Cuando se cometen este tipo de actos, pero está la esperanza para el mundo de que Jesucristo perdona, que Jesucristo, la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Jesucristo está vigente todavía para cambiar, para transformar, para perdonar, y aún así se olvida de nuestros pecados. Así es, ¿y por qué se olvida, Pablo? Dice la escritura ahí en el libro de los Hechos que Dios manda en todo tiempo y en todo lugar que el hombre se arrepienta. Amén. Porque cuando pecábamos, brother, lo hacíamos ignorantemente, brother. ¿Por qué? Porque por ignorancia seguíamos la tradición o seguíamos al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos desobedientes, brother. Amén. A veces por ignorancia nos dejamos arrastrar por las conductas de la sociedad, brother. Tristemente. Sí, porque nosotros aprendemos muy fácilmente, brother, lo malo, ¿sí? ¿Dónde aprendiste a fumar, brother? En la calle. Con los amigos. Con los amigos. ¿Dónde aprendiste a tomar, brother? Con los amigos. Con los amigos. A robar. Ahora, nadie te envicia, estoy de acuerdo, nadie te pone la pistola y toma o fuma, no, pero sí marca las amistades, influencia para que tú hagas lo malo. Pero aún sin embargo, ¿cómo nos cuesta trabajo juntarnos con el que no toma? Nos cuesta trabajo juntarnos con los que no fuman, y mucho más nos cuesta trabajo con las personas que nos hablan de Dios, porque pensamos que Dios es malo porque nos quiere quitar o nos hace un llamado a dejar el pecado, bro, y pensamos que Dios es malo. Es que ¿cómo Dios me va a quitar algo que a mí me gusta? Pues sí. Pero ignora que la paga del pecado es muerte. Esa es la contraparte, ¿no? Así es. De que Mira, tarde o temprano vienen las consecuencias a tu vida. sí, por decir que pasa en una consecuencia en el adulterio, bro. Una de las consecuencias es un embarazo no deseado.
¿Qué otra consecuencia hay en el adulterio? Divorcio. El divorcio, bro. ¿Qué consecuencia hay ahí en el adulterio? Enfermedades venéreas, como el sífilis, como la gonorrea, como el SIDA. Desintegración familiar. Muchas cosas, la verdad. Y lo le echamos después la culpa a Dios, bro. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios esta enfermedad? No, Dios te dijo que no adulteraras, pero ahí tú vas como al buey al matadero, ¿verdad? Entonces, ya por gusto. Ya por gusto. Pero aquí, brother, estamos viendo en la palabra de Dios que Dios nos está mostrando su corazón, que Él quiere librarte. Quiere librarte. Por eso te hace un llamado a que tú dejes el pecado. ¿Qué nos dice ahí en cuanto a las que Dios aleja al hombre de la rebelión, Rafa? ¿Qué nos dice ahí en Salmo 103:12? Aquí vamos a ver una recompensa, Salmo 103:12. Como cuanto está lejos del oriente del occidente, así hizo alejar Dios nuestras rebeliones. O sea, aquí el salmista está poniendo un ejemplo, así de retirado, así de lejos, así Dios hace alejar a nosotros las rebeliones, bro. Sí. Distantes realmente una de la otra, ¿no? Isaías 43:25 nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué padre, ¿no? Qué bonito se oye. Sí. Hablando Dios. Esa es una recompensa. Por amor. O sea, no tanto por amor a nosotros. O sea, entendemos que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Y el que ama porque Dios es amor. O sea, estamos viendo la esencia divina. Sí, sí. Entonces, aquí sabemos que Dios nos ama, Dios nos comprende, Dios nos entiende. Pero aquí marca algo muy bonito que dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Dice, por amor de mí mismo, primeramente por amor de Él mismo. Aleluya. Dice, y no me acordaré jamás de tus pecados. Eso es lo padre, que Dios, o sea, una promesa muy padre que Dios nos marca aquí, de que Él ya no se acordará de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Así es. Todo por amor. Es que aquí en el corazón de Dios, brother, hay un principio general en cuanto al perdón se refiere. Amén. La honestidad divina. Aquí vemos la honestidad divina. Acuérdate que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, muchas de las veces nosotros juzgamos o criticamos o pensamos: oye, pero si él era borracho, si él era adúltero, si él era afeminado, ahora resulta que es cristiano y que Dios lo perdonó. Es que aquí está escrito. Y aquí está diciendo que por amor de Él mismo, perdona los pecados y ya no se acuerda, bro. Por amor. Entonces, la lógica humana no la puede entender. Pero aquí no es por lógica humana, aquí es por fe en el amor de Dios. Estamos viendo una honestidad divina. Y cuando el hombre viene por primera vez, o de una vez que ya había sido hijo de Dios, porque cuántas veces vemos, Pablo, que las personas que una vez ejercieron la fe cristiana, una vez confesaron a Jesús como Señor y Salvador, por azares del destino, vamos a manejarlo de esta manera, se retiraron de los caminos de Dios y cayeron otra vez en el pecado, bro. La honestidad divina, brother, es que cuando viene con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, dice el Salmo 51, brother. A un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Entonces, aquí estamos viendo la honestidad divina, donde Dios, vuelvo a repetir este versículo bíblico, viene a Él no le echa fuera, porque Jesús es la puerta, y el que entrare por Jesús entrará y saldrá y hallará deliscados pastos. Amén. ¿Cómo la ves, Pablo? Mira, hablando de, está excelente todo esto. Hablando de lo que decías ahorita, de los que una vez gustaron las cosas de Dios, se deleitaron en ellas, buscaron a Dios, experimentaron el perdón de Dios, la justicia de Dios en su vida, disfrutaron y gustaron de que Dios los usaba, que oraban por enfermos y eran sanados, o sea, disfrutaron, o sea, nadie se los contó, o sea, por ellos mismos lo vivieron. Pero miren lo que nos dice Hebreos, refiriéndose a estas personas que una vez
sirvieron, buscaron a Dios, conocieron a Dios, pero volvieron atrás. Ahí Hebreos capítulo 6, verso, déjame lo busco. Cuatro. 4, ¿sí, verdad? 6, 4 dice, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Sea necesario otra vez, y es necesario que sean restaurados, sean perdonados otra vez nuevamente. Así que para lo que el hombre es imposible, Rafa, para Dios todo es posible. Habrá quienes digan, no, es que es imposible dejar el pecado, es imposible acercarme a Dios porque mi vida es diferente. Yo tengo un estilo de vida y me gusta este estilo de vida, por lo tanto no me agradan las cosas de Dios. Para él es imposible quizás, pero para Dios todo es posible. La Biblia dice que Dios no vino a los sanos, sino a los enfermos. ¿Y cuáles son los enfermos? Los que están enfermos del corazón, los que practican el pecado, en pocas palabras. A estos Jesús vino a cambiar y transformar sus vidas. Ahora, como dice el hermano Pablo, ¿verdad? Amalgamando unos versículos bíblicos de las personas que gustaron del don celestial y que están alejados, hacemos esta invitación para que ellos vengan nuevamente y sus vidas sean restauradas como al principio. Fíjate lo que nos encomienda el apóstol Santiago, Pablo, ahí en el capítulo 5, verso 20. Sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero vamos a leer el versículo 19 también, Pablo, donde dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y si alguno le hace volver, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Queremos, amada persona, amado hermano, que tú te has extraviado y te has quedado junto al camino. Queremos, ¿verdad?, que tú, en el nombre del Señor Jesucristo, recapacites y seas como aquel hijo pródigo y vengas al Padre y digas: he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Sí? Ahora, Dios quiere restaurarte, porque mira lo que dice también el apóstol Judas, no Iscariote, sino el medio hermano del Señor Jesucristo. Dice ahí en Judas capítulo 1, verso 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros sálvalos, arrebatándolos del fuego; y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. El fin de este ministerio, Pablo, de proyecto de vida, que es de Chihuahua para el mundo, el fin es que la gente conozca y tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. Y de aquellas personas que están alejadas de ese pacto que un día hicieron, vuelvan a ser restauradas. Porque ¿qué dice Pablo en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. O sea, en pocas palabras, Dios opera en la justicia porque Él es justo. Por eso dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. Mucha gente, Pablo, que está alejada de los caminos del Señor o que dejó de congregarse, deja de ir a la iglesia por vergüenza. ¿Qué ha de decir la gente de él? O si lo van a juzgar o si lo van a criticar. Amada persona, deja lo que la gente diga. Tiene boca y tiene derecho de hablar, pero ten en cuenta en tu corazón que el que hace justicia es el Señor Jesucristo. Y lo que ahorita leía el hermano Pablo es que tú tienes que confesar nuevamente esos pecados, porque Él es fiel y justo
para perdonarlos y limpiarte de toda maldad. Amén. Entonces tú tienes que venir con Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la vida. Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Juan otra vez ahí en capítulo 2, ahora versículo 1, Pablo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuevamente. Si alguno pecare, dice, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Ahorita Jesucristo ahorita prácticamente Jesús es nuestro abogado. Él aboga por nuestros pecados. Por eso si una vez nosotros pecamos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Porque Él está ahorita como abogado. Él aboga ante el Padre, dice la Biblia, por nosotros. Pero el consejo del apóstol Juan dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hay una advertencia, hay un llamado A no pecar. a no pecar. Hay un llamado a tener cuidado de no cometer errores. Y así como papá y mamá le dice al hijo, oye, cuidado, no cometas este error, no lo hagas. Y va el niño y lo hace. Te parece André, ¿no? Parece que le dice uno, hazlo. Entonces, es igual, ya como adultos, o sea, Dios nos advierte, Dios a través de la palabra, de su palabra, que es la Biblia, nos dice que no pequemos, o sea, Él nos advierte. Todo esto que está escrito aquí en la Biblia, fue escrito para que no pequemos, para que tengamos cuidado y tengamos sabiduría de cómo hacer las cosas bien. Nos hace un llamado a dejar el pecado y que reconozcamos la recompensa, bro. Amén. Aleluya. Esto es lo padre. Así que ya sabes, el llamado para tu vida, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es que dejes el pecado, que dejes de pecar, de que te acerques a Él. Tienes la oportunidad más grande ahorita de acercarte a Jesucristo. Él te va a entender, Él te va a comprender. A lo mejor fuiste rechazado por tu familia, por tus padres, por tus hermanos. Fuiste a una iglesia y te rechazaron, no te comprendieron. Acércate a Jesús. Jesús no te va a rechazar. A pesar de tu condición de hombre, de mujer, Él va a entender tu corazón. Porque lo que Él examina es el corazón. Y Él quiere cambiar tu corazón, quiere saciar tu corazón. ¿Verdad, hermano? Así es. Y ya como para finalizar y cerrar con broche de oro, quiero leerte un versículo que está ahí en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 6. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es el tiempo, amada persona, amado hermano que nos escuchas, de recapacitar y de poner atención a este llamado, dejar el pecado y acerquémonos con un corazón sincero al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para alcanzar el oportuno socorro. Hoy te hacemos esta cordial invitación para que tú aceptes al Señor Jesucristo como Dios y Salvador personal. Y si te alejaste por X o por Y motivo de la presencia de Dios, te hacemos este llamado a la restauración. El Señor Jesucristo quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu familia, quiere restaurar tu trabajo, quiere restaurar tu empresa, quiere restaurar tu familia, tu salud, perdón. Hermano Pablo, me gustaría, ¿verdad?, que hicieras una oración por todos aquellos que necesitan esa oración. Claro que sí, yo sé que hay necesidad en los hogares. ¿En qué hogar no hay necesidad, Rafa? De Dios, de buscar de Dios. En todo. Amén. En todo hogar. Aún si nosotros somos constantes yendo a la iglesia y buscamos a Dios constantemente, aún nosotros tenemos esa necesidad de volverlo a hacer otra vez nuevamente porque dependemos totalmente de Dios. El justo por la fe vivirá, dice la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Amén. El justo por la fe vivirá. Y no andamos por fe, no andamos por vista, sino por fe. Porque hemos creído en el Hijo de Dios. Así que vamos a orar por ti, Señor Jesucristo. Jesús, en este momento rogamos, Señor, delante de ti, Padre, para que nuestro clamor, Señor nuestra Jesús, oración sea escuchada a favor de aquellas familias, de aquellos hogares
de aquellas Hacemos personas, una Dios, intercesión, que tienen necesidad en el nombre de espiritual, Jesús. que tienen necesidad de ser Hacemos sanados, una Dios, intercesión, de una Señor, a favor enfermedad, de aquellas de ser personas entendidos, que están comprendidos, padeciendo, Señor. Te pedimos por diferentes ellos, rogamos por necesidades, ellos, los Dios, ponemos en en tu nombre de mano, Jesús. los cubrimos con tu sangre. Señor, Pedimos que haz tengas un misericordia de ellos, que tu restauración, brazo, sanidad y Señor, salvación, no se acorte, Señor, sino que para tu la brazo se familia, extienda, Señor, Dios, que escuchan una este vez más en mensaje, misericordia, en el nombre glorioso de Señor Jesús. No Haz un importa milagro, dónde se encuentre Dios esa santo, persona, si está en la cárcel, si está en un hospital, oh, si está en Dios, otra ten ciudad, misericordia. en otro país, Señor, en un Ten pueblo, no misericordia, importa, Señor, si en el está en nombre un de semáforo, en Jesús. un Oh, carro, santo, Señor, Rabbi. viendo, escuchando el video, Dios, te rogamos por él, que Oh, tú Señor toques Jesús, el haz corazón, un que milagro. cambies esa vida, Señor, En el nombre de que Jesús. tu misericordia le rodee, Sí, Jesús, Señor, en el nombre que seas glorioso tú, de Señor, Jesús. obrando en su vida. En este Gracias, momento rogamos Espíritu por ellos, Santo, Señor. Dios. Hoy, Señor, hay necesidad, hoy más que nunca, Señor, Sí, porque la Señor, en el maldad nombre de se ha Jesús. multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. En el nombre Hoy de rogamos Jesús, que tu Señor. Espíritu sea el que obre, que tu Sí, Espíritu Padre, sea el en que el nombre de bendiga, Jesús. que redarguya de justicia, juicio En y el pecado nombre de Jesús. para la gloria de tu nombre. Sí, Señor, en Primeramente el glorioso tocando nombre los de corazones de las almas, Señor, Sí, Padre, en y el las nombre de mentes de Jesús. cada persona. Gracias, Jesús, en Gracias, este Señor. momento. Estamos en un mutuo acuerdo. Amén. Señor, en el Así nombre sea, de Jesús. Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues Rafa, pues un honor nuevamente poder compartir la palabra contigo. Igualmente, si nos viste, pues gracias por darnos esa atención, ese tiempo de ser paciente y escuchar la palabra de Dios. Te digo, te decimos, Cristo te ama, busca a Dios, porque pues hoy lo puedes encontrar, mañana si tienes vida y salud lo podrás hacer, mientras pues a lo mejor no. Rafa, ¿algo que tengas que decirles? ¿O? No, pues que Dios les bendiga, Cristo les ama y acuérdense que Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Cuídense.